Las 33 estrategias de la guerra, segunda parte, guerra organizacional en equipo. Tú puedes tener brillantes ideas, ser capaz de inventar estrategias invencibles, pero si el grupo que diriges y del que dependes para ejecutar tus planes es indiferente y poco creativo, y si sus miembros siempre ponen primero su agenda personal, tus ideas no significarán nada. Debes aprender la lección de la guerra, la estructura del ejército, la cadena de mando y la relación de las partes con el todo. Es lo que dará fuerza a tus estrategias. La meta primaria en la guerra es introducir rapidez y movilidad en la estructura misma de tu ejército. Esto significa tener una sola autoridad en la cima, evitar la vacilación y confusión del liderazgo dividido. Significa dar a los soldados una noción de la meta general por cumplir y el margen necesario para emprender acciones a fin de alcanzar esa meta. En vez de reaccionar como autómatas, serán capaces de responder a los hechos en campaña. Finalmente, significa motivar a los soldados produciendo un esprit de corps general que le dé un impulso irresistible. Con fuerzas organizadas de esta manera, un general puede adaptarse a las circunstancias más pronto que el enemigo, obteniendo así una ventaja indiscutible. Este modelo militar es sumamente adaptable a cualquier grupo. Tiene un simple requisito. Antes de formular una estrategia o emprender una acción, conoce la estructura de tu grupo. Siempre podrás cambiarla y rediseñarla para adecuarla a tus propósitos. Los 3 capítulos siguientes te ayudarán a concentrarte en este asunto crítico y te brindarán opciones estratégicas, posibles modelos organizacionales a seguir, así como errores desastrosos por evitar. Estrategia número 5. Evita las trampas del pensamiento grupal. La estrategia de mando y control. El problema al dirigir un grupo es que la gente tiene ineludiblemente su propia agenda. Si tú eres demasiado autoritario, lo resentirá y se revelará en formas silenciosas. Si eres demasiado complaciente, volverá a su egoísmo natural y perderás el control. Crea una cadena de mando en la que la gente no se sienta restringida por tu influencia, pero siga tu guía. Pon a la gente indicada en cada lugar, personas que lleven a la práctica el espíritu de tus ideas sin ser autómatas. Haz que tus órdenes sean claras e inspiradoras, centrando la atención en el equipo, no en el líder. Produce una sensación de participación, pero sin caer en el pensamiento grupal. La irracionalidad de la toma colectiva de decisiones. Luce como un dechado de equidad, pero nunca renuncies a la unidad de mando. La cadena rota. La Primera Guerra Mundial empezó en agosto de 1914 y para fines de ese año, a todo lo largo del frente occidental, británicos y franceses estaban atrapados en un punto muerto con los alemanes. Mientras tanto, en cambio, en el frente oriental, Alemania batía severamente a los rusos, aliados de Gran Bretaña y Francia. Los jefes militares de Gran Bretaña tenían que probar una nueva estrategia y su plan, respaldado por el titular del almirantazgo Winston Churchill y otros, era lanzar un ataque sobre Gallipoli,
península en el estrecho de los Dardanelos en Turquía. Turquía era aliado de Alemania y los Dardanelos la puerta a Constantinopla, la capital turca, hoy conocida como Estambul. Si los aliados tomaban Gallipoli, seguiría Constantinopla y Turquía tendría que abandonar la guerra. Además, usando bases en Turquía y los Balcanes, los aliados podrían atacar a Alemania desde el sureste, dividiendo sus ejércitos y atenuando su capacidad para combatir en el frente occidental. Tendrían asimismo una despejada vía de abastecimiento a Rusia. La victoria en Gallipoli cambiaría el curso de la guerra. El plan fue aprobado y en marzo de 1915 se nombró al general Sir Ian Hamilton jefe de la campaña. Hamilton, de 62 años de edad, era un hábil estratega y un experimentado comandante. Él y Churchill estaban seguros de que sus fuerzas, de las que formaban parte australianos y neozelandeses, superarían a los turcos. Las órdenes de Churchill fueron simples: tomar Constantinopla. Dejó los detalles a Hamilton. El plan de Hamilton era desembarcar en 3 puntos en el extremo suroeste de la península de Gallipoli, tomar la costa y barrer en dirección al norte. Los desembarcos tuvieron lugar el 27 de abril. Desde el principio, casi todo marchó mal. Los mapas del ejército eran incorrectos. Las tropas desembarcaron en los lugares equivocados. Las playas eran mucho más angostas de lo previsto. Peor aún, los turcos se defendieron con inesperada ferocidad y aptitud. Al final del primer día había desembarcado la mayoría de los 70.000 hombres de los aliados, pero no podían avanzar más allá de la costa, donde los turcos los mantendrían inmovilizados varias semanas. Era otro punto muerto. Gallipoli había sido un desastre. Todo parecía perdido, pero en junio Churchill convenció al gobierno de enviar más tropas y Hamilton ideó un nuevo plan. Haría desembarcar a 20.000 hombres en la bahía de Suvla, 30 kilómetros al norte. Suvla era un blanco vulnerable. Tenía un puerto enorme, el terreno era recóndito y fácil y lo defendía apenas un puñado de turcos. Una invasión en ese punto obligaría a los turcos a dividir sus fuerzas y liberaría a los ejércitos aliados en el sur. El punto muerto terminaría y caería Gallipoli. Para dirigir la operación de Suvla, Hamilton tuvo que aceptar al oficial inglés de más alto rango disponible para el puesto, el teniente general Sir Frederick Stafford. Bajo sus órdenes, el general de división Frederick Hammersley encabezaría la 11ª división. Ninguno de estos hombres había sido la opción preferente de Hamilton. Stafford, profesor militar de 61 años, nunca había dirigido tropas en una guerra y consideraba al bombardeo de artillería como el único medio de ganar una batalla. Asimismo, tenía mala salud. Hammersley, por su parte, había sufrido un colapso nervioso el año anterior. El estilo de Hamilton consistía en comunicar a sus oficiales el propósito de una batalla próxima, pero permitirles ejecutarla. Era un caballero, nunca brusco ni enérgico. En una de sus primeras reuniones, por ejemplo, Stafford demandó cambios en los planes de desembarco para reducir riesgos. Hamilton accedió cortésmente. Pero también él tenía una demanda. Una vez que los turcos supieran de los desembarcos en Suvla, llevarían refuerzos a toda prisa.
Tan pronto como los aliados pisaran la tierra, Hamilton deseaba que avanzaran a una cordillera 6 kilómetros tierra adentro llamada Teke Tepe y que llegaran a ella antes que los turcos. Desde Tequepeque, los aliados dominarían la península. La orden era bastante simple, pero Hamilton, para no ofender a su subordinado, la expresó en los términos más generales. Lo decisivo fue, sin embargo, que no especificó el plazo. Fue tan vago que Stafford lo malinterpretó por completo. En vez de tratar de llegar a Teke Tepe lo más pronto posible, Stafford pensó que debía avanzar a las colinas de ser posible. Esa fue la orden que dio a Hammersley. Y cuando éste, nervioso en todo lo referente a la campaña, la transmitió a sus coroneles, la orden se volvió menos urgente y más vaga posible, y más vaga todavía. Pese a su diferencia para con Stafford, Hamilton se impuso sobre el teniente general en un aspecto. Rechazó la demanda de más bombardeos de artillería para ablandar a los turcos. Las tropas de Stafford rebasarían numéricamente a los turcos en Subla 10-1, replicó Hamilton. Usar más artillería era una acción superflua. El ataque comenzó a primeras horas del 7 de agosto. Una vez más, muchas cosas salieron mal. Los cambios de Stafford en los planes de desembarco provocaron caos. Cuando sus oficiales llegaron a tierra, se pusieron a discutir, inseguros de sus posiciones y objetivos. Enviaron mensajeros a consultar el siguiente paso: avance, consolidación. Hammersley no tenía respuestas. Stafford se había quedado en un bote frente a la costa desde el cual controlar el campo de batalla, pero era imposible que se le alcanzara ahí con suficiente rapidez para obtener prontas órdenes suyas. Hamilton estaba en una isla aún más remota. El día se consumió en discusiones y la interminable transmisión de mensajes. A la mañana siguiente, Hamilton empezó a creer que algo andaba muy mal. Por vuelos de reconocimiento se enteró de que las llanuras en torno a Subla estaban esencialmente vacías e indefensas. La vía a Teke Tepe se encontraba abierta, así que las tropas solo tenían que marchar, pero estaban fijas en su sitio. Hamilton decidió visitar el frente. Al llegar esa tarde al bote de Stafford, halló al general en ánimo de autoencomio. Los 20.000 hombres habían llegado a tierra. Aún no había ordenado a las tropas avanzar a las colinas. Sin artillería temía que los turcos contraatacaran y necesitaba el día para consolidar sus posiciones y desembarcar suministros. Hamilton hizo un esfuerzo por controlarse. Una hora antes se había enterado de que refuerzos turcos habían sido vistos en veloz dirección a Subla. Los aliados tenían que tomar Teke Tepe esa noche, dijo. Pero Stafford se pronunció contra una marcha nocturna. Era demasiado riesgosa. Hamilton conservó el aplomo y se excusó cortésmente. Casi aterrado, Hamilton decidió visitar a Hammersley en Subla. Para su gran consternación, halló al ejército holgazaneando en la playa como si fuera día de asueto. Por fin localizó a Hammersley. Estaba en el extremo de la bahía supervisando atareadamente la construcción de su cuartel temporal. Preguntándole del motivo de que no se hubieran tomado las colinas, Hammersley contestó que había enviado varias brigadas con ese propósito, pero que se habían topado con artillería turca y sus coroneles le habían dicho que no podían avanzar
sin más instrucciones. Entre Hammersley, Stafford y los coroneles en descampado se intentaron comunicaciones permanentes, y cuando finalmente fue posible llegar hasta Stafford, este remitió a Hammersley el mensaje de proceder con cautela, dejar descansar a sus hombres y esperar para avanzar hasta el día siguiente. Hamilton no pudo controlarse más. Un puñado de turcos con unas cuantas armas impedía a un ejército de 20.000 hombres marchar apenas 6 kilómetros. ¿Cómo era posible eso? A la mañana siguiente sería demasiado tarde. Los refuerzos turcos iban en camino. Aunque ya era de noche, Hamilton ordenó a Hammersley enviar de inmediato una brigada a Teke Tepe. Sería una carrera hasta el fin. Hamilton regresó a un bote en el puerto para monitorear la situación. Al amanecer, observó el campo de batalla por binoculares. Para su horror, vio a las tropas aliadas en precipitado repliegue a Subla. Una gran fuerza turca había llegado a Teke Tepe 30 minutos antes que ellas. En los días siguientes, los turcos lograron recuperar las llanuras en torno a Subla e inmovilizar al ejército de Hamilton en la costa. 4 meses después, los aliados desistieron de su ataque sobre Gallipoli y evacuaron sus tropas. Interpretación. Al planear la invasión de Subla, Hamilton pensó en todo. Comprendió la exigencia de sorpresa y de engañar a los turcos sobre el lugar del desembarco. Previó los detalles logísticos de un complejo asalto anfibio. Tras situar el punto clave, o sea, a Teke Tepe, desde el cual los aliados podrían poner fin al punto muerto en Gallipoli, elaboró una excelente estrategia para llegar a ese sitio. Intentó incluso prepararse para el tipo de contingencias inesperadas que siempre pueden suceder en una batalla. Pero ignoró lo que tenía más cerca: la cadena de mando y el circuito de comunicaciones por el cual circularían órdenes, información y decisiones de un lado a otro. Dependía de ese circuito para el control de la situación y la ejecución de su estrategia. Los primeros eslabones en la cadena de mando eran Stafford y Hammersley. A ambos les aterraba el riesgo y Hamilton no se adaptó a su debilidad. Su orden de llegar a Teke Tepe fue cortés, civilizada y poco enérgica, y Stafford y Hammersley la interpretaron de acuerdo con sus temores. Vieron a Teke Tepe como una posible meta a la cual apuntar una vez que la costa fuera tomada. Los siguientes eslabones en la cadena eran los coroneles que conducirían el asalto a Teke Tepe. Ellos no tenían contacto con Hamilton en su isla ni con Stafford en su bote, y Hammersley estaba demasiado abrumado para dirigirlos. Temían actuar por sí solos y estropear quizás un plan que nunca habían entendido. Titubeaban a cada paso. Bajo sus órdenes estaban los oficiales y sus soldados, que sin liderazgo vagaban por la playa como hormigas extraviadas. La vaguedad en la cima se convirtió en confusión y letargia en la base. El éxito dependía de la rapidez con que la información pudiera transitar en ambas direcciones por la cadena de mando para que Hamilton supiera qué ocurría y se adaptara más pronto que el enemigo. Pero la cadena se rompió y se perdió Gallipoli. Cuando sucede un fracaso como este, cuando una gran oportunidad se te escurre entre los dedos, naturalmente que buscas una causa. Tal vez culpes
a tus incompetentes oficiales, tu defectuosa tecnología, tu imperfecta inteligencia. Pero eso es ver el mundo al revés, garantiza más fracasos. La verdad es que todo empieza en la cima. Lo que determina tu fracaso o tu éxito es tu estilo de liderazgo y la cadena de mando que diseñes. Si tus órdenes son vagas y frías, cuando lleguen al campo de operaciones carecerán de significado. Si la gente trabaja sin supervisión, volverá a su egoísmo natural. Verá en tus órdenes lo que quiera ver y su conducta promoverá sus propios intereses. A menos que adaptes tu estilo de liderazgo a las debilidades de los miembros de tu grupo, casi sin duda terminarás con una avería en la cadena de mando. La información del campo de operaciones te llegará muy despacio. Una adecuada cadena de mando y el control que te brinda no son accidentes, son creación tuya. Es una obra de arte que requiere constante atención y cuidado. Si la ignoras, pagarás las consecuencias. Porque como son los jefes así, por regla general, serán los hombres bajo sus órdenes. Frase de Jenofonte 430 a 355 a.C. Qué diversa consistencia la de un ejército que enarbola una sola y la misma bandera y responde en batalla a las exclusivas órdenes de un general, y la de una fuerza militar aliada que cubre 50 o 100 leguas o hasta distintas posiciones del teatro de una guerra. En el primero de estos casos, la consistencia es más densa que nunca y así también la unidad. En el segundo, la unidad es remota, pues no suele pasar de una intención política común y es por ello rala e imperfecta, en tanto que la consistencia de las partes es la mayoría de las veces débil y a menudo no mayor que una ilusión. Libro de la guerra de Karl von Clausewitz, 1780-1831. En la guerra no son los hombres, sino el hombre lo que cuenta. Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Todo ejército es como un caballo, en tanto que refleja el temple y espíritu de su jinete. Si hay ansiedad e incertidumbre, se transmitirá por las riendas y el caballo se sentirá ansioso e incierto. Lone Star Preacher, Coronel John W. Thomason, Jr. Página 91 del libro y número 83 del PDF.